de Producto Interno Bruto, índice de precios al consumidor, y eso que dice ahí Van Rep, que es básicamente en qué nivel de tasa de intervención o tasa de política monetaria nos encontramos en este momento. Y al final tenemos cifras de déficit fiscal. Entonces tenemos cifras para 2017-2018. Ahí en 2018, el cuarto trimestre, pues se ve en rojito porque hay ciertas cifras que todavía no conocemos. Pregunta al aire: ¿cuándo sale la cifra de Producto Interno Bruto del cuarto trimestre? El jueves, este jueves. Entonces, probablemente este jueves ya no esté rojo, sino que esté negrito. Ahora, 2.8% es la expectativa de crecimiento para el cuarto trimestre del 2018. Eso anualmente, ¿en cuánto nos dejaría? Es decir, conjugando los 4 crecimientos de los 4 trimestres del año 2018, nos dejaría con un crecimiento anual del 2,7%. Ese crecimiento pues es absolutamente positivo con respecto a lo que fue 2017, que tuvimos un crecimiento del 1.8%, y se convierte en una buena base, que estamos hablando en términos estadísticos, una buena base comparativa para este 2019. Entonces aquí empezamos a construir la visión 2019 con respecto al crecimiento. Si yo tengo una base comparativa pequeña o baja, pues muy probablemente si mi comportamiento sigue igual o es un poco mejor, pues voy a tener crecimientos mucho más grandes. ¿Cuál es la expectativa del área de investigaciones y estrategia en este momento para 2019? 3.5%. Para que estén pendientes, el jueves, cuando salga el dato y lo publique el DANE, la media de mercado está en 2.6%. El Banco de la República está esperando 2.7%, con un rango gigantesco que va del 2.5 al 3.5. Y el presidente Iván Duque y el ministro de Hacienda la semana pasada hicieron unas declaraciones absolutamente sorpresivas en cuanto al crecimiento, y anticiparon un crecimiento del 3.4%. ¿Eso donde nos dejaría? Nos dejaría muy cerca del 2,9% anual, conjugando los 4 trimestres. Ahora, si eso se llega a dar, entonces podríamos estar hablando de un crecimiento para 2019 que inclusive pueda estar por encima del 3.5%. Segundo, índice de precios al consumidor. Muy tranquilo. Habíamos tenido cifras hace un año y medio, 2 años, que inclusive rondaban el 9%, pero gracias primero al comportamiento de, digamos, de todo lo que tiene que ver con los precios en la economía. Entonces estamos hablando del clima, estamos hablando de tasa de cambio, estamos hablando de condiciones socioeconómicas, y si a eso le agregamos un buen manejo de la política monetaria por parte del Banco de la República, pues pudimos o se pudo controlar esa inflación que estaba casi en el 9% y hoy la tenemos en el 3,15%. ¿Cuál es el rango meta del Banco de la República? Entre el 2 y el 4, con un punto medio del 3% como punto meta. Entonces estamos a 15 puntos básicos, cada punto básico 0.01, sencillo. Entonces estamos a 15 puntos básicos de ese 3%, lo cual es absolutamente positivo. ¿Cuántos meses lleva el Banco de la República con la tasa quieta? En 4.25. 10 meses en los que la tasa de intervención del banco no se ha movido. ¿Por qué? Porque la inflación ha estado controlada. ¿Cuáles son las expectativas para 2019? Después de haber visto el comportamiento tanto en 2018 como en el pasado, que estemos alrededor de un 3,38%, un 3,4% a final de año. Entonces ahí empieza uno a pensar también cómo se podría mover el Banco de la República de acuerdo a eso, teniendo en cuenta que los 2 mandatos de política monetaria del Banco de la República es controlar los precios e impulsar o abogar por el crecimiento económico. Entonces, en la medida en que, yo creo que esto lo saben, ¿verdad? En la medida en que el banco sube la tasa, de cierta manera está ralentizando la economía, y cuando la baja, está impulsando o dinamizando la economía. Entonces, en la medida en que se queda quieto, le provee condiciones económicas al país
para que efectivamente podamos lograr ese 3,5 o, según el presidente y el ministro, mucho más. ¿Listo? Sin embargo, el Banco de la República tiene que jugar también con las expectativas de los agentes del mercado. ¿Por qué? Porque pueden existir trampas de liquidez. Es que la gente empiece a guardar el dinero, que los precios empiecen a tergiversarse precisamente por esas expectativas. Entonces ellos tienen que dar señales de que efectivamente están controlando no solamente los precios, sino también esas expectativas, y con eso fomentando o digamos, modificando todo el panorama de crecimiento. Bajo esos preceptos mejor, pues entonces uno ¿qué podría esperar después de 10 meses de quietud y un 2018 en el que, al parecer, sin tener que hacer nada, vamos a tener un crecimiento por encima del 3,5 y vamos a tener una inflación controlada, que probablemente hayan entre 1 y 2 subidas de tasa? ¿Por qué? Porque en los primeros 6 meses del año, alrededor de un 84%, entre un 80 y un 84, 85% del total de variación de la inflación durante todo el año se va a dar. Es decir, durante mis primeros 6 meses yo voy a tener casi el 85% de los movimientos, y durante los otros 6 meses va a variar muy poco la inflación. Entonces por eso uno ve que a mitad de año, es decir, en el segundo trimestre del año, tenemos una inflación del 3,4, tal vez con unas variaciones pequeñas que la puedan subir unos 15 puntos básicos, 13 hasta el 3,54, y a final de año volvamos a estar muy cerca del 3,4. Cuando uno ve la senda, y eso lo vamos a ver más adelante, hay unos picos importantes entre finales del primer trimestre y finales del segundo trimestre. En esos momentos coyunturales es donde el banco se va a mover muy probablemente. Entonces, podríamos esperar una subida del 4,25 al 4,50 en el segundo trimestre del año, es decir, después de marzo, entre marzo y junio, y una segunda subida en el último trimestre del año, es decir, entre octubre y diciembre, para finalizar el año en un 4,75%. Y finalmente, las cifras de déficit fiscal son muy importantes, digamos, de tenerlas en el radar o de estarlas apreciando, porque ese dato en especial es el que están viendo las calificadoras internacionales para otorgarle el rating o la calificación crediticia a Colombia. Entonces, me imagino o supongo que todos sabrán, digamos, a grosso modo cuál es la escala. Entonces, AAA es la mejor calificación, seguimos, digamos, una escala, entonces AA, y eso tiene símbolos, entonces negativo, positivo, tiene también perspectiva, estable, negativa o positiva, y llegamos a una calificación que está por debajo de C, que sería, entre comillas, en lo que se conoce en el mercado como basura, y son títulos o países en los que pues, es supremamente arriesgado invertir, como por ejemplo Venezuela. En la medida en que esa calificación esté por encima o sea igual a BBB, vamos a tener una visión por parte de los extranjeros de un país seguro para invertir. Pero esa calificación de BBB se tiene que ganar con buenas cuentas nacionales, con un déficit fiscal sobre todo, que es el que están viendo, que cumpla la regla fiscal. ¿Y cuál es la regla fiscal? Que de aquí al 2022 tengamos un déficit por debajo del 2% y que esté inclusive muy cercano al 1,5%. ¿Cómo lo maneja el gobierno nacional? El gobierno nacional dice, oiga, nosotros tenemos dos tipos de déficit. Tenemos el déficit cíclico y tenemos el déficit estructural. El déficit estructural es el que nosotros proyectamos con unos precios de petróleo definidos, con unas expectativas de crecimiento, con unas expectativas de recaudo de impuestos y demás. Pero el déficit cíclico es el que efectivamente se da con los precios de verdad del petróleo, porque usted puede proyectar precios de $100, pero si el petróleo no llega a $100, entonces sus proyecciones no van a estar acordes. Entonces, en la medida en que el cíclico
se acerque al estructural y que las expectativas, en la medida de las posibilidades, empiecen a darse, pues las calificadoras nos van a sostener la calificación. ¿Por qué es importante? Alrededor del 25% de los que tienen TES o títulos del gobierno nacional en Colombia son extranjeros. ¿Y por qué están aquí? Porque somos grado de inversión. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el gobierno tiene dinero, entre comillas, para pagarles una deuda que adquirió con ellos al emitir esos bonos. Si nos baja la calificación, lo más probable que suceda es que salgan a vender, se desvalorice el mercado, empiecen a haber pérdidas masivas y empiezan a haber complicaciones. Entonces, por eso es tan importante tener en mente las cifras de déficit fiscal, porque la calificación crediticia es muy importante. ¿Listo? Para finales de este año estamos esperando un 2,4%, es decir, que en la medida de las posibilidades se siga acortando ese porcentaje de déficit fiscal como proporción del PIB y que a 2022 efectivamente pues estemos cerca. Con crecimiento, dos indicadores que salen antes del Producto Interno Bruto y de los que uno puede estar muy pendiente son las ventas al por menor y la producción industrial. ¿Por qué? En estos dos se concentra alrededor de entre el 55 y el 65% de todo el crecimiento. Cuando uno mira el Producto Interno Bruto por el lado de la demanda, se da cuenta que ese gasto o ese consumo, que ahí está combinado tanto del gobierno como de los hogares, cuenta por alrededor de un 60%. Entonces, cuando uno coge y divide eso, pues le saca el porcentaje del consumo de los hogares adentro del Producto Interno Bruto, se da cuenta que pesa o podría llegar a pesar entre un 40 y un 50%. Entonces es muy importante y por eso este es un indicador, entre comillas, líder, que uno tiene de manera anticipada a conocer las cifras agregadas del país. Y segundo, la producción industrial. Cuando uno mira el Producto Interno Bruto por el lado de la oferta, se da cuenta que esa industria pesa o puede llegar a pesar, porque entre trimestres eso va variando de acuerdo a cuánta producción va saliendo. Puede llegar a estar entre el 10% y el 20%, siendo una cifra de alrededor del 14 al 13% una buena media de lo que podría representar la industria adentro del Producto Interno Bruto colombiano. Entonces se convierten en dos indicadores líderes que le dicen a uno: oiga, nos estamos portando bien, nos estamos comportando bien, nos estamos comportando regular, ojo, que estamos decreciendo. Entonces, ¿cuáles son los últimos dos datos que tuvimos? Bueno, entonces aquí, digamos que se ven plasmadas en estas dos gráficas uno de los ejercicios más sencillos que se pueden hacer en un área de investigaciones, bien sea en una comisionista o en un banco, o bueno, donde haya un área de investigaciones económicas. Y es básicamente colocar con el mismo eje en la misma gráfica o en ejes diferentes en la misma gráfica en un periodo de tiempo determinado, 1, 2, 3, las series que ustedes quieran, para comparar movimientos. Entonces, cuando uno solapa el Producto Interno Bruto, que es la línea, digamos, la más cuadrada, que es esta, la negra, con la producción industrial, que es la línea roja, y con las ventas al por menor, que son la línea azul, pues se da cuenta uno que efectivamente hay una correlación bastante marcada entre ambas, o entre, sí, cuando, digamos, producto contra ventas y producto contra producción. ¿Qué datos hemos tenido en los últimos meses después de haber visto comportamientos no tan positivos? Datos por encima del 10% en producción industrial y por encima inclusive del 12% en ventas minoristas. Estos dos últimos datos corresponden a diciembre. Entonces tenemos un crecimiento de las ventas al por menor del 7% y uno podría hablar de un estancamiento en la producción industrial a final de año, en el último mes del año pasado, de 0,8%. Pero el dato anterior le hablaba a uno de crecimientos por encima del 10%, y el anterior le hablaba a uno de crecimientos por encima del 7%, y el anterior de crecimientos por encima del 5%. Entonces, a pesar de que efectivamente ahí uno puede ver que hay como un estancamiento, pues veníamos de comportamientos muy positivos, comportamientos que se corresponden
con los meses del último trimestre del año. Entonces empieza uno a analizar y a mirar a ver si efectivamente esa proyección que uno está haciendo y ese análisis que está haciendo se va a poder dar. Entonces uno podría estar esperando efectivamente un crecimiento muy cercano al 2,8%. Aquí a la derecha tenemos los indicadores tanto de confianza industrial como de confianza del consumidor. Y estos se tienen antes que estos que produce el DANI. Estos los saca Fedesarrollo y estos los saca el DANI. Estos se conocen antes y tienen una correlación de aproximadamente el 85% con el dato que sale después, tanto de consumo como de producción. Y lo que hemos visto en los últimos meses, es una franca recuperación desde niveles cercanos al 20% de contracción en ese índice de confianza del consumidor. Entonces lo que uno puede esperar es que efectivamente, gracias a este comportamiento, se siga moviendo positivamente tanto el consumo como la producción industrial, que también se puede ver acá subiendo desde niveles cercanos al menos 8%. En este momento, ¿dónde nos encontramos? Aún nos encontramos en terreno negativo, menos 2,8%. Sin embargo, en los últimos 3 meses lo que hemos visto es una franca recuperación. Entonces uno no solamente puede esperar ese dato anterior, es decir, diciembre o el último trimestre del 18, sino que eso que está pasando le empiece a pegar a mi crecimiento en 2019. Entonces por eso, ese crecimiento uno lo ve tan positivo, porque ve este comportamiento y adicional tiene una base comparativa muy bajita, porque es que hace un año no crecimos tanto, crecimos por debajo del 3 en cada uno de los trimestres. Entonces aquí, esta gráfica básicamente es la visión que les comenté al principio de la composición del consumo de los hogares y el consumo del gobierno adentro del Producto Interno Bruto. Entonces, la línea verde, pues ahí está, es el consumo del Estado, la línea roja es el consumo de los hogares y la línea azul es el Producto Interno Bruto, que en este momento, la última cifra que tenemos es de un 2,7% en el tercer trimestre del año pasado. Pues básicamente es muy ilustrativo, ya les había dicho las participaciones. Entonces uno efectivamente se da cuenta de que el que más pesa es el consumo de los hogares. ¿Y por qué es tan importante ese dato de ventas al por menor? Y sobre todo, ¿en qué está? ¿Por qué? Pues porque yo creo que todos habrán visto lo que pasó hace unos meses con el tema de gravar la canasta familiar. ¿Sí o no? Si yo sé que mis ventas al por menor o que el consumo de los hogares está casi que fundamentado, o ese crecimiento del consumo está casi fundamentado en alimentos y bebidas, pues yo no puedo, desde la perspectiva de un economista que está abogando por el crecimiento y por una estabilidad económica, dejar que o permitir que graben muchos más productos de la canasta familiar, que en este caso serían alimentos y bebidas. ¿Por qué? Porque se me va a ralentizar el consumo y con eso se va a ralentizar entonces el crecimiento económico. Entonces esta gráfica es muy ilustrativa, digamos, sobre esa correlación que existe entre consumo y crecimiento del Producto Interno Bruto. Índice de precios al consumidor. Cuando uno habla de estabilidad y leve alza, entonces está hablando de que efectivamente nos vamos a quedar o vamos a estar de aquí a final de año sobre niveles muy cercanos al 3% y que no nos vamos a salir del 2 y el 4. Y cuando uno habla de leve alza, es precisamente lo que había hablado al principio, y es cuando, que les digo, cuando veamos la gráfica, vamos a ver que aquí, al final, o bueno, al principio del segundo semestre, final del primer semestre, o del segundo trimestre, vamos a tener un pico de inflación. Por eso esperaría uno que en ese momento del tiempo, después de ver que estamos acá, empezamos a subimos un poco más, nos mantenemos estables y llegamos hasta acá, pues el banco reacciona, diga, oiga, voy a subir 25 puntos básicos, porque creo que sería bueno para contener la inflación, contener las expectativas a final de año
Y fuera de eso, otorgarme espacio a mí, eso es implícito, todo eso es implícito, eso no se lo van a contar a uno así, pero entonces eso es lo que uno aprende a leer después de. Y otorgarme espacio a mí para que cuando yo necesite efectivamente bajar tasas para dinamizar la economía, yo tenga un espacio para hacerlo. Que es uno de los problemas que en su momento afrontó la Reserva Federal en Estados Unidos. En este momento, ¿en cuánto está la tasa de la Reserva Federal? 2.25%. Hace unos años, y no hace muchos, estamos hablando de 2013, 2014, esa tasa de ellos estaba en 0%. Entonces, en el momento en que usted quiere dinamizar la economía y no tiene espacio para inyectarle liquidez de esa manera, porque si usted baja la tasa, entonces se van a afectar las tasas de las cuentas de ahorro, las tasas de los TES, en el caso nuestro de los treasuries en Estados Unidos. Se va a afectar todo el esquema crediticio con los movimientos de tasa. Entonces, si usted no tiene espacio para bajar y desincentivar el ahorro y con eso que haya más dinero circulando y dinamizando la economía, pues está grave. Entonces, por eso ese comentario de nos otorgamos espacio para cuando lo necesitemos podamos bajarlo y dinamizar la economía. Así, a grosso modo y rápido, para finalizar lo de la Fed, que me parece, digamos, interesante decírselos. Si uno no tiene entonces ese mecanismo, entonces ¿cómo hace? ¿Qué empezaron a hacer ellos? Comprar títulos e inyectarle dinero de esa manera a la economía real. ¿Listo? ¿Qué se llamó el quantitative easing? Después pueden investigar. Entonces, después de que se llega a este pico, yo sé que mis variaciones en el segundo semestre del año no van a ser tan grandes y muy probablemente también por efecto base del año pasado, que terminamos en un 4%, y mis movimientos este año yo espero que no sean tan grandes, probablemente descienda un poco, para terminar a final de año efectivamente en un 3,38%. Aquí está la senda, entonces la variación mensual, la variación anual para final de año terminará en un 3,38%. Tengan todas esas cifras que les estoy dando en la cabeza. El IPC en Colombia se ve afectado mayormente por dos fenómenos externos, digamos. Es decir, los dos fenómenos, mejor, vamos a ponerlo en dos palabras. Los dos fenómenos externos que más le pegan al IPC, podría decir uno que son el clima y la tasa de cambio. Entonces aquí empezamos con el primer riesgo inherente al IPC para 2019. Este año es un año en el que las probabilidades de que exista un fenómeno del Niño son muy altas. ¿Cómo se miden o cómo lo mide la NOAA, que es la Organización Mundial de Lectura del Clima? Bueno, es una sigla en inglés, ahorita no me acuerdo bien, pero es la encargada de mirar y cuantificar cuáles son las probabilidades o cuáles fueron los efectos de diferentes variables sobre el clima. En este caso, ¿qué hacen? Miden las temperaturas del océano. Cuando el océano se calienta, se producen diferentes fenómenos atmosféricos que derivan en un fenómeno del Niño, bien sea muy fuerte o bien sea moderado. En este momento, ¿cuáles son las probabilidades de que se dé un fenómeno del Niño? Y con eso se afecte el clima y con eso se afecte el abastecimiento de alimentos, sobre todo, que esa sería la vía por la que le pega el clima al IPC. 2 grados al alza en la temperatura del océano me hablan de un fenómeno del Niño fuerte e inminente. Y en este momento tenemos un alza de alrededor de 0.5 grados. Es decir, vamos como en la cuarta parte de todo ese camino hasta los 2 grados. Entonces, en este momento, ¿cuáles son las probabilidades de que ocurra? Se encuentran entre un 60 y un 80%. En la medida en que eso suceda, por lo general, suele durar, si se da en este momento de tiempo, hasta mitad de año. Entonces, ese precisamente es uno de los factores que los llevan a uno a pensar que a mitad de año uno podría tener un repunte de la inflación.
¿Por qué? Por mayores precios de los alimentos, por desabastecimiento, por un mayor costo del transporte de los mismos, por un montón de factores. Entonces aquí tenemos varias gráficas que le muestran a uno en momentos de tiempo cómo se habían movido, digamos, esas mediciones o esos indicadores de probabilidad y de temperatura. Entonces aquí, si uno lo compara, es un dato supremamente alto al principio, y aquí es donde nos encontramos en este momento. Sin embargo, miren el cambio de tendencia. Eso también es importante, digamos, cuando uno está en este medio, es empezar a mirar no solamente los hechos que ocurren, sino efectivamente como las tendencias hacia dónde va. Entonces ese como primer factor. Y aquí tenemos, digamos, las gráficas especializadas del NOVA. Entonces, probabilidad baja, 70% en el mes de marzo, es decir, de aquí a marzo ya no lo tendríamos tan arriba como en el 80, sino más o menos en un 70% de probabilidad. Y en la medida en que eso siga sucediendo, pues entonces no vamos a tener subidas tan grandes. Y efectivamente, en nuestra senda, en la que les mostré, eso se va reflejado. Porque uno podría decir que si es un fenómeno del niño súper fuerte, entonces podríamos llegar inclusive a la cuota del 4%. Pero como no es así, como estamos esperando que no sea así, pues entonces hablamos de un 3,60%. El segundo riesgo del que hablábamos es el riesgo de tasa de cambio. ¿Cómo se llama eso? Se llama pass-through. El pass-through se da cuando hay cambios en el valor de la divisa extranjera, que en nuestro caso la más representativa, ¿cuál es? Pues el dólar. Cuando hay cambios en ese precio, mis productos o mis componentes transables adentro del IPC, ¿saben cuáles son los transables o a qué se refiere esa definición? Son aquellos que no solamente se comercializan acá en Colombia, sino también en el exterior. Entonces son productos a los que la tasa de cambio les pega directamente. En la medida en que yo tenga cambios en el valor de la divisa extranjera, voy a tener cambios en los precios de esos transables. ¿Cuánto pesan los transables dentro del IPC? Entre un 30 y un 40%. Entonces estamos hablando de neveras, televisores y ese tipo de productos. ¿Listo? Si yo sé que ese pass-through no es inmediato, porque tiene que haber un proceso de traspaso o de transición entre la subida y la realidad. Si yo sé que ese lapso de tiempo está entre los 3 y los 6 meses, y yo sé que a final de año del año pasado tuve una subida del dólar o del precio del dólar absolutamente gigante, porque tuvimos una subida desde los 2.800, 2.900 hasta los 3.300, casi que tocamos los 3.400. Si eso pasó hace 3 meses, pues entonces yo podría esperar que en este momento empiece la inflación a reaccionar o empiece a pegarle ese movimiento de hace 3 o 6 meses a la inflación en este momento. Entonces ese es el segundo riesgo inherente para este año. El primero es el fenómeno del niño y el segundo el pass-through. ¿Por qué? Porque pasó hace 3 meses. Entonces ahorita uno lo podría estar viendo. ¿Dónde se pueden ver esos datos? En el DANE, en el Banco de la República. Entonces cuando uno se mete y baja las series y luego saca las variaciones, se da cuenta que los transables, esa línea de transables o esa medida de productos transables, viene en descenso desde hace unos 5 meses. Entonces todavía el pass-through no se ha dado. Es decir, todavía no tenemos efectos a enero. En enero los transables seguían descendiendo y tenemos una inflación de transables que está en el 1%. Después de venir de inflaciones por encima del 3%. Entonces lo que uno podría esperar es que de los dos riesgos inherentes, ¿cuál es el que más pueda pegarle? Pues el del pass-through. Porque yo ya sé que mi tasa de cambio subió. Y porque yo ya sé que efectivamente voy a tener ese efecto. En cambio el fenómeno del niño pues es una expectativa. Entonces estos son como gráficos de dispersión en el que tenemos nivel de tasa de cambio contra nivel de lo que podría llegar a ser la inflación.
Entonces, después de eso, después de mirar ese panorama, pues uno empieza a decir, listo, yo tengo inflación en tanto, la espero en tanto. Yo tengo crecimiento en tanto, lo espero en tanto. Yo tengo, como agente del mercado de valores, y en mi caso como investigador y estratega, que plantear estrategias de inversión. ¿Y cuál es el primer paso después de conocer, a grosso modo, cómo se va a mover la economía? Pues cómo se va a mover el emisor. ¿Por qué? Porque es que el emisor es el que me maneja a mí la tasa de referencia para los costos del crédito. ¿Listo? Entonces aquí empezamos con expectativa Banrep. Esto no se los había dicho. Cuando el Banco de la República hace movimientos, por eso yo hablaba de expectativas, cuando les decía que a mitad de año lo más probable es que suban una vez la tasa. Cuando uno habla de expectativas es porque efectivamente bajo esas es que se están moviendo los integrantes de la Junta del Banco. ¿Por qué? Porque en el momento en que el banco hace un movimiento de tasa, bien sea bajar, subir o mantener, el tiempo en el que dura ese movimiento en hacerse efectivo sobre la economía o sobre ese crecimiento económico total es de entre 9 y 15 meses. Entonces el banco se tiene que anticipar y tiene que, por eso, entre comillas, digamos, el equipo de investigaciones del banco y el equipo económico del banco tiene que ser tan preciso. Y por eso tienen esos rangos tan gigantes cuando dan un rango. Porque es que un rango del 2.5 al 3.5, por ahí cabe todo un batallón. Cuando usted está en el mercado de valores y cuando usted es un investigador económico o cuando usted es un trader, usted necesita un rango chiquito para saber dónde moverse, para saber si está por encima o está por debajo. Pero si usted está en una piscina gigantesca, pues no tiene, pues si usted mira para todo lado y es casi que lo mismo. Pero entonces, por eso el equipo técnico del banco tiene rangos tan grandes, pero datos precisos. Entonces ellos le dicen a uno, oiga, el rango de crecimiento lo estamos viendo entre el 2.5 y el 3.5. Lo más probable es que salga un 2.6. Entonces uno empieza a moverse con ese 2.6. ¿Por qué? Porque ellos se están moviendo con ese 2.6. Esta gráfica básicamente lo que le muestra a uno son los periodos de estabilidad, tanto abajo como arriba, y cuánto se demora en tener efecto. Entonces aquí tenemos la inflación, que es con la que más se mueve, y tenemos la tasa del banco, que es la más quieta. Entonces, ¿por qué podría esperar uno que mueva la tasa? No solamente por expectativas a mitad de año y a final de año, porque si uno espera que la inflación se quede quieta, si uno está viendo una tasa de cambio que, a pesar de que el precio del petróleo viene subiendo, poco, pero viene subiendo, no está reaccionando en la medida en que había venido reaccionando, yo creo que se han dado cuenta, no hemos tenido una tasa de cambio por debajo de 3.100 sino hasta hoy, y no sé, no recuerdo, pues no vi en cuánto cerró, pero a media mañana la vi en 3.099, hoy después de casi 2 meses que no se había visto. Entonces yo espero que eso siga sucediendo, y en la medida en que Estados Unidos y China pelean, en que Theresa May no sabe qué hacer todavía, no sabe si pedir o no plazo para salir del Brexit, en la medida en que hay sanciones a los países petroleros, bueno, yo espero entonces que ese precio del petróleo no se me mantenga donde está, y eso en una economía como la colombiana, de la cual los recursos, digamos, los recursos propios dependen aproximadamente un 50% del precio del petróleo, pues entonces mi tasa de cambio se va a disparar. Entonces esa también sería una de las razones por las que el banco empieza a subir tasa, empieza a controlar expectativas y se otorga espacio a él mismo para hacer movimientos futuros. Adicional a eso, tenemos la tasa real. ¿Saben qué es la tasa real? La tasa real es la diferencia que hay entre la tasa de intervención del Banco de la República y mi inflación.
¿A mí de qué me sirve eso? No, pues sí, mi tasa real está en el 2, está en el 0,5. ¿Pero eso qué le dice a uno? Que la tasa real neutral para un país es esa medida que yo coloco para saber si mi política monetaria es expansiva o es contractiva. Es decir, si le estoy dando dinamismo a la economía o estoy atajando un recalentamiento de la actividad económica. ¿Cuál es la tasa real neutral para Colombia? 1.5%. Varios estudios, todos estos del Banco de la República, varios estudios del banco también han llegado a tratar una tasa neutral, una tasa real neutral del 2%. Entonces estaríamos entre el 1.5 y el 2%. A Santiago Álvarez como investigador y bajo su experiencia y bajo su conocimiento y sus achaques, ¿cuál le gusta más? El 1.5%. Parece que es una tasa real neutral que se corresponde con las cuentas nacionales y con el manejo de la política monetaria. Y cuando uno ve los movimientos del Banco de la República se da cuenta que esa podría ser en la que efectivamente se estén basando. A hoy, con ese 3,15% que tenemos de inflación y el 4.25% que tenemos de tasa de intervención, estamos hablando de una tasa real que está en el 1.10%. ¿Eso qué le dice a uno? Que según eso, la política monetaria del banco en este momento es expansiva y que tendrían más o menos 40 puntos básicos de espacio de subida hasta llegar a ese 1,5% sin afectar el crecimiento económico. Entonces efectivamente esa es otra de las razones que lo lleva a uno a pensar de que el banco podría usar. Señor. Una pregunta, es que tocaste muy bien lo de la tasa real. En este caso 1.5%, pero me dices que ese banco está en el 1.10. Sí. Uno puede considerar que el crecimiento que Colombia realmente está creciendo, si supera el 1.10% en su economía. Es decir, porque como yo tengo un crecimiento del 3 puntos y una inflación del 3.15, pues eso, o sea, es decir, puede que mi economía haya crecido un 3-4%, pero si se me lo come la inflación, exactamente, no estoy creciendo el 3, sino estoy apenas sobreviviendo con un poquito menos. Esta tasa real que tú estás dando aquí sería lo que uno podría decir, el país no crece por encima de una tasa real del 1.5 no estamos creciendo. Uno podría llegar a decir eso y podría también compararse contra esa neutral y también podría compararse contra la del banco y también, que sería la primera, que fue la que usted mencionó, la inflación. Porque es que si la inflación se me come a mí el crecimiento no estoy haciendo nada. Pero sí, efectivamente. Gracias. Entonces, regresando al tema, uno podría entonces esperar que utilicen ese espacio de 40 básicos. El banco nunca se va a mover en cifras distintas a 25 puntos básicos por movimiento. Es decir, si usted mañana el Banco de la República tiene reunión, usted le dice, ¿usted qué espera? Usted dice, no, que hagan 3 movimientos. Entonces está hablando de 75 puntos básicos, porque cada movimiento de tasa siempre lo hacen en 25 puntos básicos. Entonces, yo sé que del 1.10 al 1.5 hay 40 básicos, pero el banco no va a subir 40, va a subir 2 veces, que son 50 puntos básicos. Por eso, al principio de la presentación, hablábamos de 4.25 a principio de este año y un 4.75 a final del presente año. Entonces, después de que uno establece esas expectativas, empieza uno también a meterse en la cabeza del banco o en la cabeza de los miembros de la junta directiva. Entonces, un ejercicio de los más sencillos que hay es hacer un gráfico de dispersión como este, trazar una línea, pues una regresión lineal o como quiera trazar, que le indique a usted más o menos, de acuerdo al nivel de inflación, dónde debería estar la tasa del banco.
Este es un ejercicio súper sencillo. Y según este ejercicio, entonces la tasa, si yo sé que está en 3,38% la inflación, debería estar en 4,61. Pero yo ya sé que el banco no va a subir sino de a 25 básicos. Para llegar del 4,25 al 4,61, ¿cuánto hay? 36, ¿verdad? 36 básicos. Sí. Hay relaciones tipo IPC y Tasa al banco. Ya no hay problemas de endogeneidad de esa región. Sí, exacto. Entonces, este es un ejercicio súper, mejor dicho, lo que les hablaba al principio, coger dos gráficas o dos líneas y compararlas, bien sean el mismo eje o compárenlas en el otro eje, solamente para mirar movimientos. Entonces, cuando uno hace este ejercicio, lo hace solamente para mirar históricamente cómo ha estado y así tenga problemas, ¿no? Uno traza una línea de tendencia, digamos, y según eso, ¿dónde podría estar? 4,61. Ese 4,61, ¿dónde lo deja uno? Entre una y dos subidas. Por eso hablamos del 4,50 y del 4,75. Pero entonces este ejercicio y esa anotación es absolutamente cierta. Pues no es suficiente. Entonces, ¿qué le toca hacer a uno? Coger la regla de Taylor. Que la regla de Taylor, entonces sí le va a relacionar a uno bien las variables. Entonces, la regla de Taylor, utilizando crecimiento, utilizando inflación y las expectativas para cada uno, además de eso, colocando la inercia, es decir, que haya nuevos movimientos de tasa, es inercia y no inercia. Cuando yo calculo la tasa con un alfa del 70%, una expectativa de inflación muy cercana al 3,40, estamos hablando del 3,38, una tasa neutral real de la economía del 1,5, ya todos lo saben, ya, ¿no? Del 1,5. El objetivo del banco, que es 3%, un beta del 30%, es decir, a este pedazo yo le voy a dar el 70% del peso y a este le voy a dar el 30% del peso. Crecimiento del 2,7%, crecimiento a largo plazo o expectativa en nuestro caso del 3,5%. Le dice a uno, oiga, la tasa debería estar en 4,94, 5%, porque uno sabe que el banco no se va a mover y no la va a dejar ahí. 5%. Pero entonces cuando uno coge este ejercicio y lo mira, entonces se da cuenta de dónde salió, uno se dice o se pregunta, ¿será que yo sí puedo aplicar eso a la economía colombiana? O más bien le hago unos ajustes, le pongo inercia, de acuerdo a lo que yo estoy viendo. Llevan 10 meses con la tasa quieta, para mirar a ver entonces dónde podría estar mi tasa. Entonces le pongo un 50% de inercia para que no se mueva y un 50% de inercia para que se me mueva. 4,60%. Entonces, a pesar de que efectivamente el primer ejercicio tiene problemas estadísticos, me arroja un resultado muy similar. Entonces, por eso digo que es una de las herramientas que uno puede utilizar y es uno de los argumentos que uno puede usar, que tiene cosas a favor y que tiene cosas en contra. Pero entonces, digamos que cuando uno utiliza esta herramienta, que es mucho más académica, mucho más precisa, pues entonces uno efectivamente se auto aconseja o se auto, ¿cómo se dice? Se afirma que lo que está haciendo está bien y que efectivamente podrían existir entre una y dos unidades. Este es el cuento de la tasa real, es política restrictiva o contractiva y política expansiva. Hasta el 1,5%, política neutral, que uno podría hablar de política neutral y expansiva, y por encima, política contractiva. Entonces, cuando uno tiene inflaciones supremamente altas, el banco reacciona, tenemos efectos, volvemos y así lo van manejando. ¿Cuál es el esperado que nos encontremos a final de año sobre esa zona? Pues efectivamente, por debajo del 1,5%, una inflación que va a subir al 3,4%,
y que nos mantengamos sobre los niveles en los que estamos en este momento. Pero entonces, ¿eso de qué le sirve a uno? Al final de cuentas, ¿tienen energía o no para seguir con lo de mercado? ¿Se acuerdan que les dije? ¿Sí? Listo. Esta se hagan de cuenta que estamos teniendo un comité en la comisionista de bolsa. Entonces todo el primer pedazo fue de contexto. ¿Y eso a mí de qué me sirve? Pues sí, yo sé que la inflación va para allá, yo sé que el crecimiento va para allá, yo sé que el Banco de la República probablemente se mueva así, que el déficit fiscal también se mueva así. Entonces, después de hacer esa contextualización, empieza uno a hablar de estrategia. Entonces arrancamos con renta fija. ¿Saben qué es la renta fija? ¿O qué títulos se manejan en renta fija? CDTs, bonos, títulos hipotecarios, todo lo que represente una tasa fija. Y la renta variable, básicamente estamos hablando de acciones. Entonces arrancamos con renta fija. La tasa del Banco de la República no solamente me afecta todo lo que habíamos hablado al principio, sino que también me afecta la tasa de los TES o de los títulos del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque la tasa del banco es la tasa de referencia a un día y yo tengo títulos hasta 35, 45, 100 años, 200, a lo que yo los quiera emitir, y con esa tasa de un día es que yo voy a empezar a sacar las tasas a diferentes plazos. Entonces, si mi tasa de un día sube, el resto de tasas también tendría que subir. O si baja, pues el resto de tasas también tendría que bajar. Si yo espero que el banco no se mueva de aquí a 6 meses, o de aquí a 4, o de aquí a 5, es decir, en el primer semestre, pues entonces yo puedo estar tranquilo de que esas tasas de mercado se van a mover única y exclusivamente por las fuerzas del mercado y no por fuerzas externas. Pero como yo sé o yo espero que el banco haga una subida en el primer trimestre, pues entonces empiezo a plantear una estrategia para sacarle provecho a ese movimiento de tasas. Yo creo que todos tienen claro que si la tasa sube, el precio baja. Es que un movimiento hacia arriba en tasa es desfavorable para el valor de mis títulos en renta fija. ¿Sí? Entonces este es un ejercicio bastante interesante que hacemos en el área de diferenciales contra esas tasas de los TES. Si yo digo que el banco con ese 4.25 es mi tasa de referencia y de esa tasa de referencia yo saco tasas a diferentes plazos, pues entonces yo podría decir que mis tasas de referencia a diferentes plazos son esas de los TES. No hay otras de referencia sino esas, porque esas son las del gobierno y porque esas se derivan de la del Banco de la República. Entonces, en la medida en que esas se encuentran en ciertos niveles, yo empiezo a plantear, según datos históricos, a cuánta distancia tendrían que estar las tasas de la deuda privada. Entonces estamos hablando de bancos, de compañías de financiamiento comercial y las demás que emitan títulos de renta fija. Entonces, ¿a cuánto deberían estar esas tasas de ese tipo de establecimientos? De mis tasas TES. Entonces, cuando uno hace ese ejercicio, uno dice, oiga, según la historia, aquí estamos, en TES. Esta es la curva de rendimiento. Y aquí, con esta línea azul, deberían estar los títulos de deuda privada. Aquí estamos tratando títulos AAA, AA+. Aquí estamos hablando de bancos y de compañías que tienen una calificación muy alta.
y que serían en teoría los que tendrían un menor spread contra los títulos del gobierno, porque son casi como gobierno, tiene una calificación AAA. ¿Listo? Pero entonces, oiga, esa teoría es solo teoría, porque en realidad estamos aquí, 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 aquí y aquí. Fácil, fácil. ¿En cuáles creen ustedes que hay valor? De aquí a 2 meses de estabilidad. Es decir, que esto probablemente me va a hacer así apenas suban la tasa, pero yo sé que no lo van a hacer, entonces me va a quedar así. ¿En qué referencias? De estas amarillas invertiría. ¿O cuál es tan interesante? No hay necesidad de invertir. Si mi tasa baja, el precio sube. Si mi tasa sube, el precio baja. 1 año y 1.5 años. Porque según la historia tendrían que estar acá. Entonces, según la historia, esas tendrían que ajustar abajo. ¿Cuánto? 32.81 puntos básicos y 20 puntos básicos. ¿Saben qué es el DV01? Es el valor en dinero del movimiento de un punto básico de mi tasa. Entre mayor plazo mi título, mayor va a ser el valor del DV01. Entonces, si yo tengo un título del 35, que son el 39, que son 10 años, 20 años a partir de ahora, lo más probable es que si se me mueve un punto básico, me va a costar a mí 3 millones de pesos. Si yo tengo un título de 10 años, me va a costar aproximadamente 1 millón, 1,5 millones de pesos. Y si yo tengo un título de corto plazo, pues no me va a costar tanto. Pero es que yo estoy esperando que se me mueva 30 veces el valor. Y un punto básico de 1 a 1.5 años, hoy en día, está entre los 80.000 y los 200.000 pesos. Entonces, de acuerdo al monto de las inversiones y de acuerdo al momento en el que usted entre, si logra coger por lo menos la mitad de estos movimientos, pues tendría una valorización importante de aquí a que muevan la tasa. Y antes de que muevan la tasa, usted puede salir del título, tener la liquidez, esperar a que las tasas ajusten después del movimiento y volver a entrar al mercado tras hacer un análisis similar. Entonces, ¿sí ven que es muy sencillo? Pero es muy eficiente. Aquí tenemos análisis de empinamientos. Entonces, lo que hacemos es comparar diferentes plazos. 1 año contra 1 año y medio, 1 año contra 2 años, una tanta. Y se crea esta matriz. Entonces, esa matriz, ¿qué le dice a uno? Le dice, oiga, el empinamiento entre los puntos, entonces imagínense toda la curva, y usted está midiendo cuánta distancia hay entre un punto y el otro. El empinamiento está muy plano. Señor. Que no hay volatilidad. Pues, digamos que ya vendría esto. Aquí solo estamos mirando empinamiento. Entonces, el empinamiento está muy plano. Entonces, a mí me da lo mismo meterme en un título de este plazo o de este plazo, porque es que me está dando la misma tasa. ¿Sí o no? Si el empinamiento está inverso, pues yo en cuál me voy a meter, en el de corto plazo, porque el de largo plazo me está pagando menos. Entonces, en la medida en que esos empinamientos se van moviendo, yo puedo también combinarlo con lo que acabo de ver, ¿sí o no? Y entonces decir, oiga, mis empinamientos están así, yo debería hacer esto. Según esto, ¿qué títulos o qué plazos de la curva de deuda privada están atractivos? Estos dos. Entonces, estas son probabilidades de recomendación. Entonces tiene una probabilidad de recomendación o una recomendabilidad, ¿sí?, del 61.3% los títulos de 1 año y del 54% los títulos de 1 año y medio, inclusive llegando hasta los 2 años. Entonces, esta herramienta también es muy útil porque le dice a uno si hay, si no hay empinamiento, a cuánta distancia están y cuál estaría más atractivo.
Así como hay títulos en tasa fija, hay títulos indexados, pero esto también lo saben, ¿verdad? ¿No? Entonces tenemos títulos en tasa fija, que le dicen a uno, oiga, yo le pago un cupón fijo y me voy a regir con un 5, un 10, un 6, lo que sea, una sola cifra. Pero hay otros títulos que le dicen a uno, oiga, yo le voy a pagar un cupón del IPC más unos puntos básicos. Y me voy a regir por los movimientos de margen, eso se llama margen, esos puntos básicos que se le suman al indicador se llama margen. Voy a regir por los movimientos de margen en el mercado. Entonces hay una parte fija que va a ser el IPC que usted conoce, o la DTF o la IBR, hay títulos indexados al IPC, a la DTF y a la IBR. Verán cuáles quieren meterse. En este momento, ¿qué títulos están interesantes? Los tasas fijas y los IPCs. Entonces por eso hacemos este análisis de los IPCs. ¿Por qué la matriz es más grande? Porque en IPC hay mayor liquidez en plazos mucho más amplios. Entonces por eso se hacen comparaciones con IPCs de inclusive de 10 años. Cuando uno hace ese análisis en de los IPCs, se da cuenta que los de un año, los de 1.5 años y estos aparecen acá, serían los de 5 años, como interesantes puntos dentro de la curva del IPC para hacer una inversión. ¿Listo? Sin embargo, aquí empiezan también a jugar no solo las expectativas del Banco de la República, sino también lo que usted está esperando en la inflación. Porque si usted está esperando que la inflación se suba y la inflación tiene directa influencia sobre la tasa, pues entonces usted va a tener una desvalorización. ¿Sí o no? Por ejemplo, como ya son más de 4 o 5 años que también afectaría el cambio de gobierno, todo. que digamos, un nuevo ministro de Hacienda, el cambio de ley puede llegar a afectar él. Entonces, lo que usted hace cuando invierte a esos plazos es plantear estrategias a diferentes momentos de tiempo. Entonces usted dice, oiga, usted coge una calculadora, pues de títulos, usted la arme, lo que sea. Usted dice, si yo tengo este título, 30 días, ¿cuánto me renta? Si lo tengo 60, si lo tengo 180, si de pronto lo quiero dejar ahí un año y medio, 2 años. Por lo general, las tenencias a vencimiento de títulos largos no se dan. A no ser que usted sea don Gildardo de 90 años que no quiere hacer más nada y le quiere dejar el título a sus nietos. Pero por lo general, estos títulos de más de, yo diría de 8 años, 8, 9, 10 y en adelante, son títulos con los que usted plantea estrategias de carga. Lo compré a tanto hoy, a tal tasa, lo voy a tener 180 días, lo voy a vender a tanto y a tal tasa, voy a reunir ese dinero en 180 días o me voy a ganar ese margen en 180 días. ¿Por qué? Porque los movimientos en tasa me representan un DV01 mucho más grande, que era lo que hablábamos ahorita. Un DV01 de un título de 10 años, 1 millón, 1,5 millones. De un título de 20, 3 millones. De un título de 30 años, pues va a ser mucho más. Y aquí tenemos renta variable, ya para que finalicemos. Entonces aquí, este modelo es propio, este lo sacó uno de los grandes analistas del área de investigaciones en ARCA, y combina todos estos factores para entregarle a usted una recomendabilidad, ¿cuál es ese término que inventamos ahorita?, de inversión en alguna de estas especies. Usted, que tiene 20 años o que tiene 25 años, no va a tener el mismo pensamiento de inversión, ni va a tener la misma aversión al riesgo, ni va a pensar absolutamente lo mismo del dinero que don Gildardo, que tiene 90 años. Entonces usted no le puede aplicar el mismo modelo que se aplica a usted o que le aplica a alguien de nuestra edad a don Gildardo, que es más viejito, o a un señor de 50 años. Entonces estas ponderaciones adentro del modelo se pueden variar. Por eso el modelo es tan interesante, porque se adapta.
esta combinación de ponderaciones podríamos decir que es para una persona que es moderada, es decir, que tiene una aversión al riesgo moderada y que sus expectativas en cuanto a los rendimientos de sus inversiones pues también son moderadas. También una persona que sea más agresiva pues está dispuesta a correr más riesgo con tal de ganar más, o una persona que sea completamente aversa pues no está dispuesta a el riesgo y sabe que se va a ganar muchísimo menos. Entonces esta es para una persona moderada. Es estrategia de corto plazo, de mediano plazo y estrategia de largo plazo. ¿De qué se compone la de corto plazo? ¿Cómo estoy contra mis bandas de volatilidad? ¿Saben cómo funciona eso? Cuando yo tengo una gráfica de precio, bien sea en velas o en línea, lo que sea, yo a eso le puedo sacar bandas de volatilidad, que en el caso de los activos se llaman bandas Bollinger, y son básicamente desviaciones estándar del comportamiento de los precios en un determinado momento de tiempo o en un determinado espacio de tiempo, mejor. Entonces yo le puedo poner bandas de 20 días, de 15 días, de 8 días, de 100 días, de 200 días. Se dice que el precio de los activos gira en torno o se mueve en torno a su media de 200 días y que un indicador de volatilidad que me permita a mí conocer según eso cuáles podrían ser los movimientos son bandas de volatilidad de 20 días. Rápidamente y así para que no entremos como mucho en este tema que es como más de análisis técnico. Si mi activo toca alguna de las dos bandas, quiere decir o que está sobrevendido o que está sobrecomprado. Entonces por lo general cuando hay un toque de las bandas, él tiende a rebotar y tiende a irse bien sea hacia la media o a quedarse sobre la banda de acuerdo a la coyuntura. Entonces el petróleo, por ejemplo, hay lapsos de tiempo en los que se pega a las bandas un montón porque las noticias no le dan, y entonces estamos hablando de Trump poniendo trinos o de la OPEP sacando noticias, o porque las cifras efectivamente no le están favoreciendo, entonces producción, demanda global y demás. Entonces bandas de volatilidad con un 10%, medias móviles con un 10% y el rango de precios con un 10%. Lo que más peso tiene adentro del modelo es la estrategia de mediano plazo, que contempla el valor futuro de la compañía con un 20%, el valor relativo con compañías comparables con un 15% y los dividendos futuros con un 15%. Estrategia a largo plazo solamente pesa el 20% y se compone de crecimiento en ventas y utilidades con un 10%, indicadores de rentabilidad con un 5% e indicadores de operación con un 5%. Entonces cuando uno conjuga todos esos indicadores adentro del modelo, pues esto ya es, digamos, está súper masticado, pero entonces el modelo tiene un montón de matrices, tiene un montón de correlaciones, tiene un montón de cosas por detrás que le permiten a uno ponderar esto. Entonces cuando uno conjuga todo esto, el modelo le dice a uno, o le permite a uno decir, oiga, Suramericana, Banco de Bogotá, Celsia y Davivienda son interesantes alternativas de inversión en acciones. ¿Para tener cuánto tiempo? Entonces aquí ya uno tiene que evaluar desde la perspectiva de compañía y desde la perspectiva de mercado. ¿Eso cómo se hace? Un análisis fundamental. Entonces, oigan, no, yo espero que Banco de Bogotá, por lo que está pasando con Aval, yo no, mejor dicho, me parece que las noticias que van a salir no van a ser buenas, entonces el precio se va a caer. Ese sería un análisis fundamental. Y el análisis de mercado podría ser el análisis técnico. Oiga, no, pero a pesar de lo que usted está diciendo, a mí me parece que en la gráfica le queda espacio de subida. Podríamos entrar, esperar tanto tiempo y salir a este precio. Entonces uno tiene que, después de obtener estos datos, empezar a evaluar de acuerdo a su perfil cuál sería la opción de inversión que más se acomoda. Si a usted le encanta el riesgo, pues entonces este señor,
que dice que no le gusta por lo que está pasando con Aval, no sería su gran amigo de inversiones, sino más que le está diciendo, oiga, la gráfica le queda un poquito, metámonos y salimos dentro de un mes, 2 meses, o 15 días, yo le pongo que sean 15 días. Y finalmente, pues también le dice a uno, oiga, Nutresa, Corficol, Cementos Argos y Canacol, como que es mejor empezar a venderlas y empezar a salir de esas posiciones, porque la perspectiva de aquí al mediano plazo, porque es que aquí el mediano plazo tiene el mayor peso, no es muy positivo. Entonces esta también es una de las herramientas que utilizamos en el área. Este es un modelo que se basa en los dividendos y en el precio del petróleo para calcular el precio justo de Ecopetrol. Entonces, en la medida en que se van moviendo los resultados y el precio del petróleo, se me va moviendo el precio de Ecopetrol. Este es un poquito, digamos que este es un poquito más especializado y es más para la empresa, porque cuando usted ya está dentro de la comisionista o del banco o donde sea, pues muchas personas se le van a arrimar y le van a decir, oiga, estamos todos allá en la mesa invertidos en Ecopetrol, queremos saber qué hacemos si vendemos ya, si esperamos. Entonces hay ocasiones en las que ustedes pues quieren trabajar, o si sus expectativas son trabajar en el mercado de valores, pues van a tener que hacer cosas individuales, y este es un ejemplo de eso. Entonces básicamente lo que hace el modelo es evaluar tanto el precio del petróleo y las expectativas del mismo, como las expectativas como compañía de Ecopetrol, y le arroja a uno lo que sería un precio justo, entre comillas, de la acción. Que pues ahí se ven las dos gráficas, digamos la correlación alta que hay. Entonces esta, oscura, es la estimación del modelo, y la verde es efectivamente el movimiento del precio. Nos ha ido bien, menos mal, en los últimos meses. Hemos sido un poco acertados en ello. Hace como unos 2 años y medio, porque Ecopetrol tuvo una crisis, ¿no? Que tuvo que llamar unos auditores porque no le iban a dar como acceso a la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Y en las noticias, pues no, en Colombia no querían emitir esa noticia porque generaba desconfianza. Digamos que el ruido donde más pegaría sería a nivel internacional. Digamos que a nivel local usted está pendiente de esto y pendiente de las operaciones acá, pero sí, efectivamente cualquier noticia que suceda pues le va a pegar al precio de los activos. Entonces, no sé, el vivo ejemplo es este. Corticol, todo de oreja. ¿Y cuándo le pegó más? ¿Cuándo le pegó más? Cuando la Comisión de Regulación estadounidense anunció que había citado a Sarmiento Angulo a rendir declaración. Entonces en esos casos digamos que sí es mucho más directo y se ve mucho más el efecto. Y aquí en monedas, básicamente lo que hacemos es, oiga, con un nivel de precio del petróleo, ¿en cuánto debería estar el DXY? ¿Saben qué es el DXY? Sí, pues es el índice comparativo de valor de dólar contra una canasta de monedas, de las cuales aproximadamente el 60% es euro, luego sigue la libra y de ahí en adelante. Inclusive el peso está ahí, pero pues con un porcentaje de participación muy bajo. Pero entonces cuando uno mira y compara el WTI contra el DXY, que en este caso es este, ¿sí? Podría, según esos datos, calcular dónde estaría la tasa de cambio colombiana, porque este me compara el dólar en valor relativo como con el mundo, que también me incluye a mí, y esto pues son mis finanzas, y efectivamente por cuenta corriente pues hay un efecto directo sobre tasa de cambio. Según eso, mi WTI, que en este momento está acá, me debería arrojar con un DXY, que en este momento está por estos lados, una tasa de cambio que esté sobre los 3100. Y básicamente eso le dice a uno, ¿la tasa está acá o es justa?
en la medida en que se ha ido moviendo tanto su economía como la economía mundial. Entonces esta es otra de las herramientas que utilizamos en el arte. Pero es casi como la aplicación inmediata. ¿O tiene...? Pues como todo modelo, digamos que tiene su rezago o puede anticiparlo de manera muy efectiva, pero sí logra corresponderse, si uno quisiera verlo como en términos de peso, de valor de la moneda colombiana, no nos han dado resultados más allá de 50 pesos, pues como de... Entonces digamos que sí, es decir, uno puede tener una tasa de cambio de 3.099 y el modelo está diciendo 3.150, eso no sirve a uno de nada, pero estadísticamente pues estamos solo a 50 pesos, ¿sí me hago entender? Entonces sí, es otra herramienta, pues digamos que es el saberla usar y combinarla con expectativas que uno tenga, tanto de economía local como de economía internacional. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Entonces espero pues que les haya gustado y en la medida en que sigamos realizando este tipo de charlas, pues que puedan ir a visitarnos a la compañía, conozcan de primera mano cómo se